Voy a grabar primero la presentación. Una ventana. Bueno, emprendedorismo vamos a tener este semestre conmigo. Soy la licenciada Antonia Benítez, licenciada en Tecnología de Producción, acá su vecina FACEM, de FACEM egresada. Y vamos a dar justamente hasta un punto de plan de negocio que es con el modelo Canvas, porque no va a dar el tiempo como para poder formular completamente un plan de negocio en sí. Vamos a hacer tal vez algunas actividades colaborativas para que puedan interactuar e ir viendo, ¿verdad?, los tipos de negocio que vamos a ir tratando de formar o lo que se utiliza actualmente. Bueno, vemos también en Educa, ¿verdad?, en la plataforma, primeramente la guía didáctica, donde van a ver justamente todo lo que viene a ser ya el planeamiento de la clase en sí, ¿verdad?, que vamos a tener. Entonces, si es que tienen alguna consulta de que tengan clase o qué horario, entonces pueden ir viendo justamente en la guía. Y acá ven que justamente nos toca un feriado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese día no vamos a tener clases síncronas, más que hoy, el próximo lunes y así sucesivamente. No sé si tienen consultas hasta ahí. Entonces hoy vamos a iniciar con la primera unidad de la cultura empresarial emprendedora, en donde vamos a tener primeramente esta semana dos tipos de actividades, que es justamente un foro presentación para que se puedan conocer según una técnica de 4 rincones. Luego van a hacer también otra actividad que es sobre el ejercicio FODA personal, que también van a tener dentro de la misma una guía para que puedan ver cómo realizar la actividad, ¿verdad? Todas estas actividades están justamente topeadas, en este caso, ¿verdad?, hasta el 14 de julio, tienen, hasta el 30 de agosto tienen para poder realizar, entonces tienen que ir viendo justamente si es que realmente está así, ¿verdad? La guía, por ejemplo, 2 que vemos aquí, tenemos el periodo de la actividad hasta el 31 de julio. Entonces, esta semana nomás lo que van a hacer la actividad 1 y 2. La gente que va a necesitar más tiempo, entonces me avisa y le podemos extender también un poquito, ¿verdad?, la actividad. Claro que restando puntualidad en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a dar ya en sí la primera parte. Justamente la primera unidad entonces es la cultura empresarial emprendedora, en donde podemos ver que justamente para establecer un negocio es necesario saber, ¿verdad?, justamente a qué nos estamos metiendo. Entonces se corre un riesgo, por lo general, si es que se tiene una capacitación profesional, tal vez el fracaso no sea tan de forma tan grande, por así decirlo, a diferencia de una persona que no tenga, por ejemplo, muchas habilidades administrativas para poder llegar al éxito de su empresa, ¿verdad?, o su emprendimiento. Por lo general, entonces, estos emprendedores tienen que tener esas condiciones justamente administrativas de los negocios y conocer en detalle todo lo que conlleva las tareas para esa gestión. Por eso es necesario esa capacitación inicial, ¿verdad?, justamente para poder realizar un emprendimiento.
Los emprendedores que desean justamente convertirse en empresarios exitosos, por lo general, ¿verdad? Tienen que saber a qué objetivo deben apuntar. Entonces, primeramente tienen que trazarse un objetivo meta en el cual va a ir viendo, ¿verdad?, qué estrategias van a implementar para poder llegar a ese objetivo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, entonces debe saber si es que realmente, si es que no tiene las habilidades justamente de administrar o gestionar ese negocio, ver justamente especialistas que le orienten a ese emprendimiento. Entonces se va a ir viendo justamente si este emprendimiento se va a poder llegar prácticamente a la madurez de ese negocio, ¿verdad? Existen unos prerequisitos que por lo general se tiene que tener en cuenta en el negocio y para ello entonces se tiene que saber si realmente ese emprendedor es creativo, es activo para lo que realmente eligió abrir ese negocio, ¿verdad? Y de acuerdo a esa creatividad e ingenio, entonces va a ir viendo las actividades que va a conllevar, ¿verdad? Justamente llevar la actividad de su negocio. De acuerdo a esto, entonces, se tiene que ver también un documento en el cual se le denomina justamente plan de negocios para poder tener en documento, ¿verdad?, todo lo que va a conllevar, ya sean las actividades administrativas, técnicas del producto en sí o del proceso, y posteriormente entonces el área financiera también para poder realizar de forma objetiva, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, entonces, vamos a ir viendo que aprender a emprender se tiene que saber si realmente esa persona está comprometida con la idea del negocio que va a llevar a la práctica y ir viendo entonces las técnicas que va a utilizar para realizar los trabajos correspondientes y de acuerdo a ello entonces va a ver si tiene o no esa visión emprendedora para poder utilizar esas herramientas básicas y ir adelante con su emprendimiento o negocio. De acuerdo a esto, entonces, podemos ver también que la educación en la cultura emprendedora por lo general busca justamente las prácticas de aprendizaje o la autonomía, en este caso se le podría decir también ser autodidacta para poder aprender justamente a desarrollar sus atributos, actitudes y gestionar su propia vida en sí, ¿verdad?, en lo personal, profesional y social. Y de acuerdo a esto, entonces, tienen que ir viendo el ambiente de trabajo en el cual va a ir desenvolviéndose para poder hacer justamente o ir conllevando o aprendiendo estas habilidades. De acuerdo a esas características emprendedoras, entonces va a ir viendo si realmente reconoce o no, ¿verdad?, las contribuciones posteriores, ¿verdad?, a ser valorizadas dentro de su empresa. Entonces, ¿el empresario es emprendedor o el emprendedor es empresario? En este caso, ahora debemos separar estas dos funciones de empresario y emprendedor porque justamente se puede ver que van acompañadas, pero a la vez son distintas dentro de una misma empresa. Dentro de la necesidad justamente de realizar ese emprendimiento, se tiene que separar justamente el concepto de emprendedor y empresario. ¿Qué es el empresario? Entonces es esa persona que asume el riesgo de invertir y decidir llevar adelante esa empresa. Por lo general, en toda administración el empresario es el director de la empresa y que por lo general entonces en las pequeñas empresas se le atribuye también como gerente el administrador prácticamente de la misma empresa. Entonces, este empresario tiene algunas características, por ejemplo, en una pequeña o microempresa o una pymes, es propietario, gerente, trabajador, vendedor y tiene varias responsabilidades para la toma de decisión. E independientemente del trabajo, entonces necesita también o tiene un reconocimiento social. Entonces, el perfil del grupo meta, en este caso de la micro y pequeña empresa, que tenemos actualmente, que está comprendido por artesanos y emprendedores. Entonces, se pone mayor énfasis justamente en los jóvenes, en los estudiantes en formación, para justamente crear su propia empresa y de acuerdo a eso, entonces, realizar o crear fuentes de trabajo posteriormente a esto. De acuerdo a las características entonces que se tiene de las micro y pequeñas empresas, se va viendo justamente la creación, constitución, funcionamiento e importancia dentro del país en sí.
Y las principales o fuentes de trabajo que se tienen justamente en Paraguay son casi el 85% por lo que viene a ser las micro y pequeñas empresas. De acuerdo a esto, entonces se puede ver también que tiene un potencial justamente de desarrollo tecnológico e innovador dentro del país y que bajo ese contexto podemos ver que justamente estos grupos de estudiantes emprendedores justamente tienen que ir considerando esa capacitación que necesitan para poder llevar adelante Profe, su emprendimiento. Sí, permiso, la diapositiva no está avanzando. ya estamos como... Ahora, Está lento ahora nomás. va a quedar en el 11. Estaba en el primero. Ya. Estaba lento probablemente el internet. ¿Está entonces? Sí, profe, ahora está en el 11. Sí. Este mismo documento yo les voy a ir poniendo en la unidad 1 para que puedan ir viendo justamente la diapositiva que no proyecta o que no avanza, ¿verdad? Bueno. Entonces el emprendedor se debe de tener en cuenta en relación a la pymes o la MIPYMES como una fuente de empleo dentro del país, y ser emprendedor significa justamente tener o contribuir al desarrollo del país brindando fuentes de trabajo como también en la recaudación de impuestos. Entonces el emprendedor no siempre es un empresario, ¿verdad? No todo empresario es un emprendedor también, ¿verdad? El emprendedor es la persona resuelta que analiza justamente la realidad y busca las soluciones para ver las posibilidades para tomar la decisión y emprender justamente en el negocio que escogió. De acuerdo a ello, entonces se puede ver que pueda o no convertirse justamente en un empresario exitoso, y no obstante, entonces no significa que, como les dije, que el empresario tenga que ser primeramente emprendedor. Puede ser también una herencia patrimonial en el cual va siendo un empresario de por sí, ¿verdad? ¿Y cómo se inicia el negocio? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que ver algunos puntos, como por ejemplo puede ser buscando una idea novedosa para captar dinero, para aprovechar el potencial del equipo de trabajo, o usando una consultoría externa. Queremos un negocio, pero no tenemos idea de cómo. Entonces podemos ir viendo en una consultoría externa en el cual vamos viendo cuáles son los negocios más rentables actualmente en el contexto en el que vivimos. Entonces, de acuerdo a esto, vemos también si es que vamos viendo los clientes potenciales o ampliando más horizonte en el caso de que tengamos ya un negocio y veamos una diversificación de producto en este caso, ¿verdad? Para ampliar. Entre los pasos que se tienen que tener en cuenta para justamente hacer realidad esto es ver primeramente hacia dónde nos vamos, por qué deseamos llegar a donde nosotros nos estamos proponiendo, y de acuerdo a esto entonces cuándo esperar lograr estas metas. El cuarto paso sería con Profe, qué cuentas sí. discúlpame, no está otra vez avanzando. Creo que se traba. Sí, se traba por el internet más bien. Yo no sé si es porque se está presentando una sola ventana o algo, pero no avanza nada. Cuando volvés a la ventana parece como que avanza. Sí, voy a poner como pantalla completa igual. Dale, gracias, profe. ¿Está? Ahí sí, profe. Bueno, una vez entonces que tengamos en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que se necesita, aprender justamente la parte de la capacitación y a quién acudir en caso de que se necesite, entonces se tiene que organizar o realizar el plan de acción y empezar en sí, ¿verdad?
De acuerdo a esto, entonces existen varias formas o varios tipos de emprendedores, ¿verdad? Y son, por ejemplo, el emprendedor puede ser innovador, creativo, el que escucha las quejas, que observa todo, el actualizado, el habilidoso, el eficiente y que está el famoso en la tendencia o en la onda, como se dice, ¿verdad? El que está a la vanguardia de todo lo que es el día a día, el competidor y el adaptable. Entonces vamos viendo uno por uno. El innovador vemos que justamente, como dice su nombre, es el que lleva a cabo, ¿verdad? Una idea novedosa, ¿verdad? Justamente para el nuevo negocio. Y de acuerdo a esto, entonces, va viendo cuál es realmente la importancia para él en su actividad del día a día para aprovechar ese espíritu emprendedor que tiene. Y de acuerdo a esto, entonces va viendo si va a arriesgarse más a la idea del que tiene para poder tener justamente un futuro exitoso, una proyección de acuerdo a esa idea de negocio. El creativo, justamente como dice también su nombre, es el que crea las ideas, los objetos originales, productos nuevos, productos novedosos, de acuerdo a su imaginación o creatividad. Entonces va viendo, ¿verdad? Y desarrollando prácticamente nuevos productos. De acuerdo a eso, entonces va a ir viendo si esa idea creativa va llevando más a ser otra vez un innovador también a la vez. El que escucha justamente las quejas es el que siempre presta atención. Por ejemplo, ve que necesita, por ejemplo, en los ómnibus, restaurantes, por lo general en los supermercados también existe ya los centros de atención de sugerencias, recomendaciones. Entonces, de acuerdo a eso, la empresa puede mejorar o hacerse de caso omiso, en este caso ahora, que no se arregle nada. Entonces el que escucha justamente las quejas percibe esas necesidades y descubre oportunidades de nuevos negocios. De acuerdo a eso, entonces puede tener una manera de descubrir, a entrar a un nuevo negocio justamente y ver si realmente esas necesidades están cubiertas por otras empresas o van a ser los primeros, ¿verdad? Justamente en realizar. El que observa todo, justamente el que le gusta ver o analizar los productos, sus funciones, los precios, la atención, ver si realmente se llega a reaccionar a esas exigencias, reclamaciones que tienen las personas. Y de acuerdo a esto, entonces va a ir viendo qué va a inventar de acuerdo a lo que observa, va a perfeccionar tal vez un producto ya hecho o ir viendo otro producto un poquito más nuevo que no se tenga en el mercado, ¿verdad? El actualizado justamente es el que lee, ve, sabe lo que hay en el día a día por la radio, la televisión y va viendo justamente cuál puede ser algún nuevo hábito, ¿verdad? O tendencia de las personas. Actualmente, por ejemplo, escuchamos mucho estas comidas veganas, keto, celíacas, ¿verdad? Que hay, de aquí a hace 10 a 20 años atrás no existía, ¿verdad? Entonces, actualmente sabemos que existen varias empresas que están enfocadas, ¿verdad? A ese tipo de personas con esas deficiencias, por así decirlo, ¿verdad? Que tal vez el producto, el panificado común, que la gente no tenga ese problema de gluten, eh, sí tenga las personas celíacas, que es prácticamente un día a día con mucha gente que ya tiene ese tipo de deficiencia al gluten, entonces ir viendo para captar ese tipo de clientes potenciales, ¿verdad? Que es la tendencia o la actualidad justamente. El habilidoso es justamente el que va viendo si puede reparar los objetos, piezas y ir buscando soluciones. Por lo general compramos productos o artefactos que en el país no tengan, por ejemplo, una reparación. Entonces, un negocio podría ser también buscar esa reparación de productos grandes, ¿verdad? Que por lo general son al final productos obsoletos. Entonces, ver si hay algún tipo de reparación. Se podría hacer algún tipo de negocio en realidad enfocado a esa persona que sabe reparar cosas o buscarle justamente solución a las cosas, ¿verdad? Y
El eficiente justamente es el que además, ¿verdad?, de trabajar y percibir el salario, de estar viendo justamente la perfección, va buscando esa economía en el tiempo y en el esfuerzo. Entonces, con el menor recurso sabemos que mejora justamente el producto o las habilidades propias del empresario, del emprendedor, y va viendo que realmente realiza estos servicios o comercializa los productos de manera más eficiente. Y el que está en la onda justamente es similar al actualizado, que prácticamente inventa, ¿verdad? Que se inventó justamente algunas tendencias, ¿verdad? En el cual se puede ir viendo si es que se descubre esa oportunidad de negocio para crear justamente una industria en sí de acuerdo a esa necesidad o esa tendencia. El competidor justamente va viendo a la competencia y ir viendo si realmente puede aprovechar el mercado que no cubre la competencia y ir viendo si realmente va a poder o no abrir el negocio en lo que es el mismo producto, ¿verdad? De acuerdo a la competencia. Y el adaptable justamente se adapta al momento, ¿verdad? A lo que resurja. Digámosle que hay productos que no se utilizan más y sabemos que si el famoso los CDs que actualmente ya casi no se utilizan, tal vez si esa empresa se enfocaba todavía en realizar CDs o tal vez cassettes, sabemos que actualmente no se iban a comprar más, ¿verdad? Entonces, ir viendo, adaptándose a los cambios para poder realizar y mejorar su idea de negocio. Y de acuerdo a eso, entonces puede ver la flexibilidad en el cual va ampliando o mejorando esos productos para poder realizar justamente ese nuevo producto. Mirando a la competencia, como les dije anteriormente, es justamente eso, verificar, ver si realmente ese producto de mi competencia yo puedo mejorar y lanzar en el mercado con mejores características o más funciones, entonces puede ser también un nuevo producto también para poder emprender. Cuando es necesario decidir abrir un negocio, entonces se tiene que saber justamente de acuerdo a las habilidades y preferencias del emprendedor, ver si realmente tiene tal vez debilidades que tengan que fortalecer y ir realizando justamente ese análisis personal para poder mejorar con sus características personales en sí como emprendedor. También las habilidades que representen justamente una solución económicamente factible o realizar una pequeña investigación de mercado para saber la potencialidad justamente del desarrollo de la actividad que se eligió, por ejemplo, el famoso servicio de delivery que tenemos, ¿verdad?, actualmente, que como les dije, hace un tiempo atrás no teníamos, pero ahora hay mucha más facilidad de transacciones, como se diría, online o virtuales, ¿verdad?, que en el cual facilita más justamente las negociaciones entre las empresas. Y también hay una lista de contactos que podrían ser de utilidad para realizar el emprendimiento. No porque yo quiero vender un producto, yo abro el negocio y ya está. No, hay que ir viendo justamente las documentaciones, ir realizando justamente la parte de la SED, ¿verdad? Ir abriendo el RUC, ir viendo en el Ministerio de Industria y Comercio cuál es realmente la patente comercial que necesitamos y ir viendo justamente si la idea se puede realizar y justamente que sea un hecho una vez que se tenga documentado todo. Si es que no se tiene capital, justamente también ver qué producto o servicio nosotros podemos ofrecer. Si necesitamos financiamiento, necesitamos tal vez, ¿cómo se le diría actualmente? El capital semilla para iniciar. Entonces, de acuerdo a eso, ir viendo si realmente con ese capital semilla podemos comenzar a tener justamente una holgura financiera de 1 a 2 años, tal vez con un periodo de gracia,
para poder afianzarnos en el mercado y posteriormente ya ir viendo si retomamos, ¿verdad?, las obligaciones o compromisos, en este caso, ¿verdad?, de ese financiamiento. Ver esos aspectos legales, si la sociedad que nos conviene es tal vez una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, y ir viendo cuál es el que nos conviene. Realizar el emprendimiento, entonces, de acuerdo a una buena disposición, si realmente se realiza más bien porque necesito dinero o realmente es algo que realmente quiera hacer. Entonces existen también algunas razones para emprender, ¿verdad? Justamente por necesidad, de necesitar más ingresos o porque se encontró un techo dentro de la carrera, que dentro de la empresa, por ejemplo, yo no avanzo y me veo más como propietario de una empresa. Entonces, eso pueden ser algunas de las razones, o dedicarse justamente a lo que a uno le guste, para crear nuevos productos o para crear trabajo, ¿verdad?, fuentes de trabajo, para dejar de cumplir directrices o objetivos de otra empresa y empezar el mismo, el propio, invertir justamente los ahorros, si es que tengo, por ejemplo, ahorros para un proyecto personal, para desarrollarse justamente mejor en el balance de la vida laboral y profesional, aparte de la vida privada, y para tener mayor libertad en la organización para la toma de decisión, ¿verdad? Para dejar de justamente dejar de trabajar motivada solamente por la seguridad de cobrar mensualmente a fin de mes, o por el desafío también de buscar algo más trascendente para realizar. Entonces, para eso también se tiene en cuenta la localización. Se tiene que buscar justamente la ubicación ideal, no irnos tal vez en un lugar en el que no tengamos clientes, si es que va a ser un producto físico en el cual necesitamos que los clientes lleguen a nosotros. Pero actualmente, como les dije, ¿verdad?, la virtualidad y con los servicios de delivery, podría decir que se acortaron más las distancias también entre el cliente y la empresa, el negocio en sí. Entonces hay que ver si realmente se puede cumplir con algunas preguntas en el caso de planificar el trabajo ya en la parte del local comercial que vamos a decidir dónde ubicarlo. Si ¿Qué vamos a vender primeramente? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Y últimamente, entonces, ver las razones por qué lo que nosotros vendemos nos van a comprar esas personas, ¿verdad? De acuerdo a ello, entonces, ir viendo justamente si ese servicio, ese producto que vamos a ir vendiendo, realmente va a beneficiarle o va a ser realmente beneficioso para el cliente, o va a seguir comprando de la competencia en el caso, por ejemplo, de que el producto se encuentre dentro del mercado también ese mismo producto. Ver si realmente esos nuevos clientes potenciales que vamos a obtener, vamos a captarlos, y de acuerdo a ello entonces mantener una comunicación, ¿verdad?, justamente con estos clientes, o atraer nuevos clientes, y de acuerdo a ello entonces se puede ver si es que se va a tener o no beneficio a corto plazo, que es lo ideal, ¿verdad? Que por lo general un negocio se afianza de aquí a 5 a 10 años, y ver viendo si realmente se va a tener ese apoyo financiero también para poder realizar. Ver si es que se puede justamente vender de forma online, por teléfono, ver si es necesario realizar o invertir en publicación, o utilizar las redes sociales o la web en sí que se crea para las empresas. De acuerdo a ello, entonces, ir viendo si se va adaptando al objetivo inicial de esa idea de negocio que vamos a poder realizar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, vamos viendo los requerimientos que se necesita, ¿verdad? Entonces, es necesario segmentar el mercado en el cual vamos a realizar. Entonces, la parte de la geografía, la zona, los barrios, la parte de la demográfica, la edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida del producto, ¿verdad?
el nivel de ingreso y la clase social, estilo de vida, personalidad. Hay un millón de aspectos o características que se pueden realizar de la segmentación del mercado para poder tener justamente toda la información pertinente para poder realizar o no la producción de ese tipo de producto o servicio que querramos eh, realizar. Entonces, de acuerdo a eso, sería lo que tendríamos que tocar hoy. No sé si tienen alguna consulta. Les voy a pasar el link de asistencia para que puedan completar. Me avisan si pueden completar. Entonces, espero. Ya está, profe. ¿Sí? Bueno, si no hay consultas, como les dije, la primera actividad es justamente, les voy a mostrar, que es la que van a realizar justamente. Bueno. Van viendo que justamente está dividido en básicos y adicionales también los recursos. Se tiene una guía de la unidad en sí, en el cual van a encontrar también qué tipos de actividades van a realizar dentro de esta primera unidad, que vemos que tienen 6 actividades, ¿verdad? La actividad 1 y 2, como les dije, es un foro presentación personal de acuerdo a un material de 4 rincones en el cual van a completar en el foro, ¿verdad? Y tienen hasta el 31 de julio para realizar, al igual que el ejercicio de FODA personal, que es el que vamos a realizar ahora para que puedan mirar y preguntar. Entonces se tiene una guía de ese foro presentación que justamente se tiene en cuenta la identificación en los 4 rincones, como dice, ¿verdad? Aquí. Y abrimos la presentación y vemos justamente, ¿verdad? ¿Qué son los 4 rincones? Entonces, el primero es el nombre. Si quieren poner su apodo, no hay problema si no ponen. De qué ciudad, en qué ciudad viven. El siguiente vendría a ser qué les gusta, qué no, si hay expectativas de esta asignatura, qué aporte le darán justamente a este semestre para que les sea más agradable. Y por último, ver si realmente quieren ser emprendedor o quieren tener una empresa, ¿verdad? El motivo. Se solamente completan su presentación de acuerdo a eso. Y esa sería la primera actividad.
La segunda actividad, como les dije, es un FODA personal que justamente también tiene una guía en el cual ustedes van a realizar de acuerdo a este PowerPoint, ¿verdad? Pueden hacer, si quieren en Word, no hay problema, o pueden realizar en el PowerPoint, como se les venga, ¿verdad? Y realizar justamente el FODA personal. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades me veo? Yo como estudiante de ingeniería en marketing me veo como una oportunidad de conseguir trabajo, tal vez de emprender un negocio. Entonces, oportunidad y amenaza sabemos que es externo. Entonces, ir realizando la parte interna, que son las fortalezas y debilidades. Por ejemplo, en debilidades, no me gusta levantarme temprano, puede ser una debilidad, pero ¿cuál vendría a ser ya fortalecida esa debilidad? Ir mejorando tal vez el negocio no sea algo que tengamos que realizar algo temprano, ¿verdad? Y ir buscándole la vuelta justamente a esto. Entonces, es personal, como les digo, ¿verdad? El FODA que van a realizar. Y como ya les mencioné también, esto pueden adjuntarle como Word, PowerPoint, PDF, no hay problema, ¿verdad? Bueno, no sé si hay consulta hasta ahí, porque hasta ahí tenemos hoy la clase, entonces el próximo lunes tocamos el segundo punto de la unidad 1. Y para que no sea tan pesado, entonces solamente llegamos hasta ahí. Completen su asistencia. Profe, eso Sí, todavía no está habilitado para nosotros en Educa, ¿verdad? ya abrí ahora. Reciencito abrí. Dale, ve. Verificando. Sí, profe, yo recién vi. Y quería preguntar Sí, si hasta cuándo va a estar habilitados para completar. hasta el 31 de julio las dos primeras actividades, que es hasta el domingo. Dale, gracias, profe. Sí. Dale. Otra consulta. Profe, Sí, Gustavo. ¿vos avisas qué día van a ser presenciales las clases? Esta asignatura no va a ser presencial. Es totalmente virtual según el artículo 1. A excepción de que ustedes quieran tener una clase presencial, podemos pedir tener la clase presencial, pero se solicita 2 semanas antes. Profe, todos los lunes vamos a tener clase virtual, ¿verdad? Sí, esa era la consulta. Si les queda bien el horario que puse, que es de 8:30 a 9:30, o quieren las 7:30 hasta las 10:30. Entonces depende de ustedes. Si quieren más hora, no hay problema. Si quieren clase presencial, aunque la asignatura es virtual, podemos ver y para solicitar el aula para tener de forma presencial tal vez, no sé, la unidad 2, la primera clase de la unidad 2 que vendría a ser, creo, les digo, el agosto sería ya. Entonces, para poder pedir con tiempo. Es en el caso de que realmente necesiten una clase presencial, ¿verdad? Vendría a ser el 16 de agosto aproximadamente. Profe, Sí, yo te quiero comentar algo. sí. O sea, hay algunos de nosotros que este semestre tienen que llevar la asignatura de Estadística 2 Sí. y coincide con el horario de estas clases. O sea, va a ser presencial esa clase, pero coincide con el horario. No sé si podemos ver alguna forma también de recuperar esas clases, o sea, ver las grabaciones o algo así, Y porque creo ju- que muchas veces no vamos a poder entrar. ju- justamente esta grabación hasta acá voy a detener.